¿qué cosa es Jehová para nosotros? Y hemos titulado esta serie Jehová es mí, y ahí está en puntico, ¿verdad? Jehová es mí. Y vamos a estar mirando algunas expresiones en los libros de los Salmos de cómo Dios, Jehová, el Señor, era para estas personas. Y vamos a estar meditando para que eso también sea para nosotros Jehová. Déjeme decirle, hermano, a modo de introducción, lo que Jehová, lo que Dios, lo que el Señor es, no depende de nosotros. Lo que Él es no depende de que lo sea o no para nosotros, lo que lo sea o no para mí. Dios es Dios. Jehová es un Dios que no necesita de nada ni de nadie, mucho menos de sus propias criaturas. Quiere decir que los atributos de Dios, lo que Dios es, lo que Él realmente es, lo siempre ha sido y siempre lo será. Amén. Quiere decir que son los atributos preciosos y maravillosos de Dios. Ahora bien, hay una realidad. Esos atributos de Dios y esas características de Dios lo pueden ser de una manera particular, personal y poderosa para nosotros mismos. Amén. Quiere decir que nosotros podemos ser muy beneficiados de que esos atributos y esas formas de Dios, de la esencia de Dios, de lo que Dios es, de la maravilla de Dios, lo puede ser para cada uno de nosotros de una manera particular, como algo particular. Y lo precioso es que eso está disponible. Ese Dios eterno, creador, sustentador de la vida, todopoderoso, está disponible por su amor y por su gracia para sus criaturas que somos nosotros. Dios está ahí, es más, Él tiene el interés personal, de que todas esas cosas que Él es, quiere serlo particularmente para cada uno de nosotros con nombre y apellido. Nuestro nombre y apellido, nuestro nacimiento, nuestra vida está en el corazón de Dios. Por eso es Dios. Por eso es Dios maravilloso y eterno. Él está ahí para nosotros. Y déjeme decirle, hermanos, que es triste que no lo es para todos. Pudiera serlos. Dios está ahí, pero no todos tienen esa bendición. Esa es la realidad. No todos tienen la bendición de conocer a Dios de esa manera íntima y personal y que esos atributos que Dios es, lo sean para ellos. Miren, he escuchado muchas veces, más de una vez, hermanos que le he dicho a alguna persona que no conoce a Dios, que no tiene a Cristo como Salvador personal, decirle, lee este salmo, lee esto y te va a hacer bendición. Déjeme decirle que posiblemente no lo va a hacer. Posiblemente esas verdades de Dios que están ahí en ese salmo y que son tan grandes para nosotros, no sean nada para esa persona. Es triste, pero es así. Lo pueden leer y uno se queda asombrado de que esa palabra preciosa que para nosotros ha sido vida, para esa persona sea absolutamente nada. Y te diga, sí, está bonito. La verdad que no me ayudó mucho, pero sí, la Biblia es bonita, la Biblia es interesante. Sí, la Biblia tiene cosas interesantes. Sin embargo, no entienden, no reciben esa realidad como lo es para nosotros. Dios quiere, hermanos, que a lo largo de esta serie de mensajes, no solamente nosotros como los cristianos podamos reconocer estas bendiciones, sino toda persona que entre a este templo salga de aquí diciendo, antes le conocía de oída, pero ahora eso es para mí. Lo aplico a mi vida, es una realidad en mi vida. Esta serie vamos a comenzar con un salmo, el Salmo 18. Bueno, todos van a ser salmos, porque son las expresiones Jehová es mí en los salmos. No lo vamos a ver todos, realmente tuve que hacer una selección. Son bastantes las veces que aparece esa expresión Jehová es mí en los libros de los salmos, pero recientemente hicimos una serie que se llamaba Dios en los salmos. Yo sé que todos lo recuerdan. Y en esa serie tocamos 2 de los salmos que tienen esa expresión, así que esos los dejé fuera.
Pero el resto vamos a ver, donde quiera que aparece en el libro de los Salmos, Dios Jehová es mí, está incluido en esta serie. Y comenzamos con el Salmo 18. Es un salmo precioso, es uno de los salmos que está 2 veces en la Biblia. Porque en el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 22, ahí está la versión original, vamos a decir, del Salmo 22. Está, si vemos segunda de Samuel 22, podemos darnos cuenta de que es al final del libro de Samuel. Quiere decir que es al final de la vida de David. David ya está anciano, David está mayor. Y aquí él escribe este salmo recordando lo precioso que fue Jehová, que fue Dios, que fue el Señor para él durante toda su vida. Y es como haciendo un recuento, pienso yo, de cuando desde que él era un pastor de ovejas, siendo un jovencito, y Dios lo cuidó, después como lo cuidó con el gigante David, etcétera, etcétera. Pudo hacer un recuento de su vida y decir, maravilloso fue Jehová conmigo. Qué grande fue mi Dios, cómo Él me cuidó, cómo Él estuvo conmigo en toda mi vida. Y esa reflexión la llevó a la poesía. Está ahí en 2 de Samuel 22. Y ahora aquí en el libro de los Salmos está de nuevo. Vamos a decir, tiene algunos pequeños cambios. Quizás esta fue la versión terminada del libro de los Salmos. Saben que el libro de los Salmos era el himnario. Lo usaban ellos para alabar al Señor. Y posiblemente quizás hubo algunas correcciones allí desde el punto de vista formal. Pero el contenido es el mismo. Y vamos a ver qué significó o qué significaba Jehová, Dios, el Señor, para David. En primer lugar, vamos a ver ahí en el punto 1, él reconoció de dónde Dios lo ayudó. O sea, ¿dónde estaba él cuando Dios le ayudó? ¿En qué condición estaba él cuando Dios le tendió las manos? Y vamos a ver, hay varias expresiones donde él dice, desde esta situación Dios me ayudó. Y vamos a ver primero en el versículo 4, Salmos 18, 4. Dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Quiere decir que aquí está hablando de un tiempo en el cual él reconoció que estaba en temor por la perversidad, por la maldad que había a su alrededor y por los peligros de muerte que habían para él. Para toda persona que ha conocido a Cristo y es cristiano, que está seguro en las manos del Señor, debe de reconocer, hermanos, y esto es algo que nosotros debemos de saber, vivimos en tiempo de guerra espiritual a nuestro alrededor. Somos minoría en un mundo donde Satanás se mueve. Quiere decir que estamos en constante peligro. Esa es la realidad que nos rodea. Quiere decir que la expresión de que en un momento estemos expuestos al dolor, estemos expuestos a la amenaza de muerte y existe el temor en nuestras vidas, esa es una realidad. Y desde ahí, desde cualquier condición, debemos de clamar y buscar a Dios. Eso es realidad para los hijos de Dios. Ahora, para aquellas personas que aún no han aceptado a Jesucristo, esta realidad todavía es más patética. Porque no solamente están amenazados de muerte, están condenados a muerte. Y hasta que una persona no reconozca la condición en que está, no va a clamar por ayuda donde necesite esa ayuda. Por eso es tan importante cuando compartimos el Evangelio a las personas, que las personas tengan el concepto de que están perdidas porque son pecadores. Realmente ese no es un término que ahora a la gente le gusta escuchar. Pero esa es la realidad según la palabra de Dios. Todo el mundo ha pecado, todos hemos pecado y la paga del pecado es muerte. Hay condenación de parte de Dios para todo el que peca, ¿sí o no? Y todos hemos pecado, ¿sí o no? Por consiguiente, esta es la realidad de cualquier persona que no tiene a Cristo. Está ligada, está rodeada por ligaduras de muerte y está en la perversidad de un mundo que lo tiene atrapado. Lo tiene atrapado a veces en sus propios vicios, en sus propias malas costumbres. No sabe cómo salir de eso. Está en su condición pecadora y necesita poner los ojos en Dios. Clamar a Dios. Mientras la persona, hermanos, no entienda esa realidad y no busque verdaderamente a Dios, no va a reconocer a Dios como lo que puede ser para él.
Nadie puede clamar a Dios Salvador si está perdido. Nadie puede clamar a Dios Padre si no es hijo de Él. Porque la única forma de llegar a ser hijo de Dios sabemos que es a través de Cristo, el que murió en la cruz por nuestros pecados. Quiere decir que el primer paso para que entender lo que Dios puede ser para nosotros es reconocer dónde estamos si estamos sin Él. Y cómo debemos buscar y reconocer nuestra condición. La condición en que Él está es desde en primer lugar, efectivamente, vimos desde su ligadura de muerte, pero también desde su angustia. Él está angustiado, Él reconoce su angustia. Dice el versículo 6, Salmo 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Aquí habla un aspecto personal, no de la angustia, sino de mi angustia. No está hablando de la condición del mundo en general, está hablando de su propia condición. Está reconociendo que hay cosas que lo atormentan, cosas que le quitan el sueño, cosas que lo hacen sentir culpable. Se siente que está sometido por algún vicio, sabe que está separado de Dios, no siente que Dios está cerca de él, sabe que está lleno de preocupaciones, que vive inseguro, que tiene temores en la vida. Todas esas son sus propias angustias. La persona tiene que reconocer cuáles son mis angustias, en qué situación estoy, que yo necesito ayuda. Y necesito de ayuda de alguien que realmente me entiende, me ama y tiene el poder para ayudarme. Y sabe que puede clamar a Él desde su angustia. Puede ser su enfermedad, su soledad, su abandono. Se siente que ha sido traicionado, que se siente solo. Cualquier cosa, cualquier situación, esa es su angustia. Él tiene que reconocer, esa es la realidad en que yo estoy. Por consiguiente, voy a mirar arriba. Y cuando se hace eso, se está reconociendo ese primer paso en la condición en que yo estoy. Yo necesito a un Dios salvador, a un Dios poderoso, a un Dios que realmente me dé la mano y me levante y me saque de aquí. A alguien que esté por encima de mí, a alguien que esté perfecto. Ahora me encanta este salmo tan completo, bueno, como toda la Biblia, ¿verdad? Que ahora podemos ver en sus versos las cosas que el salmista hizo. Y vamos a ir inmediatamente al versículo 1 del Salmo 18, como comienza el Salmo. Te amo, oh Dios, fortaleza mía. Así que aquí hay una declaración de lo que hay en el corazón del salmista acerca de Dios. Es un clamor de su corazón. La condición que él siente, esa pasión que él siente en su corazón hacia su Dios es de amor. La mente, hermanos, de él a la hora de comenzar este salmo, hermanos, esto es demasiado importante. Fíjense que está hablando desde una situación de angustia. Está hablando de una situación de dolor, de peligro, de miedo, en la cual él estuvo en la vida. Esa es su experiencia pasada y ahora está reflexionando sobre esos momentos tristes de su vida. Pero en ese momento, cuando él está haciendo, él empieza con una declaración de lo que hay en su corazón hacia Dios. Su pensamiento no está puesto en él, en lo que él necesita, no está puesto en su necesidad, está puesta en ese Dios glorioso y él está diciendo, yo lo amo. Miren, el grave problema, escuchen, de las personas que buscan a Dios y no encuentran ninguna respuesta, es que están partiendo de su problema y cuando piensan en Dios están pensando como en ese mago de la mágica que le frota y aparece el mago. Están pensando en alguien que resuelva su problema. Quieren un Dios que sea su criado, que vaya donde Él está porque el pobrecito está sufriendo. Quieren que Dios aparezca rapidito porque ahora es que lo necesita porque está enfermo. Porque tiene su hijo enfermo, porque perdió el trabajo, porque hay una situación desesperada y Él dice, Dios mío, ayúdame. El centro de todo clamor es Él mismo. Pero aquí el salmista
A pesar de que va a clamar a Dios, como vamos a ver en un momento, y es una de las cosas que hizo, lo primero que hace es reconocer en su corazón amor y respeto a ese Dios creador y precioso. Quiere decir que el centro aún de este salmo no es Él en su necesidad, como hacen la gente cuando dice el agua aprieta, el zapato aprieta y Dios mío ayúdame. Hasta el más ateo clama a Dios cuando la cosa se pone dura, porque dice que es ateo. No es eso. Es la persona que en cualquier circunstancia, incluyendo la difícil, está reconociendo que hay un Dios poderoso, maravilloso, eterno, tan grande y que Él lo ama. Hay algo en su corazón para Él. Él lo reconoce en su corazón y a ese Dios que Él ama, a ese Dios maravilloso que Él tiene, ahora Él le va a pedir. No solamente lo ama, también le confía, ahí en el versículo 2. Y habla de lo que él siente por ese Dios. Dice, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, como dice, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Todo lo que está hablando aquí, pero la palabra clave, en Él confiaré, está hablando de que no solamente lo ama, sino que sabe que es un Dios poderoso que lo va a librar. Él confía totalmente en lo que ese Dios va a hacer. Y lo que no haga, Él lo va a aceptar, porque lo ama, porque lo cree. Es un Dios maravilloso. Él está confiando en Él. Miren, un niño puede sentirse más o menos seguro en las manos de cualquiera, pero cuando esa mano es la de su padre, se siente confiado. Un niño va a tener quizás miedo de salir con un desconocido a algún lugar, o lanzarse en los brazos de un desconocido, pero cuando ese que le está brindando sus brazos es su padre que le ama, él se lanza. Él se siente seguro y protegido, porque sabe que ese que es su padre le ama y le cuida. Esa es la expresión del salmista. Ama a ese Dios y está confiado en ese Dios, porque ese Dios es alguien grande en su corazón primero. Él decidió creerle, confiarle y amar a ese Dios. Y a partir de ahí es una de las cosas que Él hace. Así que ama y confía, y dice el versículo 3, lo invoca. Dice el versículo 3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. A mí me resultó interesante cuando estaba mirando esto, que antes de él pedir, antes de él clamar, él invoca. ¿Y cuál será la diferencia? Bueno, yo no sé mucho de esto, así que tuve que buscar un diccionario. ¿Y qué palabra usó aquí? ¿Cuál es la diferencia entre la palabra invocar en español? ¿Por qué se tradujo esa palabra invocar y por qué después se traduce otra palabra del hebreo? Recuerden que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. ¿Por qué se tradujo? La palabra que se usó aquí para que se traduce invocar es cara. Cara. Implica un clamor especial con alabanza y adoración. Así que creo que suena muy bien. Creo que la traducción de Reina Varela de invocar está perfecta. Porque cuando decimos invocar su nombre, no estamos pensando en pedir, sino poner en alto su nombre, ¿verdad que sí? Estamos invocando su nombre, y eso es lo que está diciendo esta palabra cara. Clamor especial, pero con alabanza y adoración. Así que no se está pidiendo de pedir auxilio, se está diciendo de poner en alto el nombre del Señor. Antes de pedirle, antes de clamar. Así que está hablando de una persona que dice, en los momentos más terribles de mi vida, en los momentos que me vi perseguido, en el momento que me vi en peligro, en los momentos que tenía miedo y me temblaban las piernas, lo primero que salió de mis labios no fue auxilio, sino fue bendito sea el nombre del Señor y glorificado el nombre del Señor. Ahí está la diferencia entre invocar y clamar o pedir. Sin embargo, Él también clamó. ¿Y a quién vamos a pedir, verdad? Si no es a nuestro Padre. ¿A dónde iremos a pedir ayuda? No hay ningún problema en pedir ayuda cuando estamos necesitados, ¿verdad que no? Y Dios se complace en que sus hijos le pidan a Él, por eso es nuestro Padre. Y fíjense cómo dice ahí en el versículo, la primera parte del versículo 6, en mi angustia invoqué a Jehová, pero después dice, y clamé a mi Dios. Así que invocó su nombre.
Ya vimos que eso significa poner en alto, exclamar el nombre precioso de nuestro Dios. Pero también él pidió ayuda a su padre. Dice, clamé a mi Dios. Así que en ese momento tremendo y triste y doloroso, primero clamó, primero invocó y ahora clama. Hermanos, yo digo que ahí está la diferencia, la gran diferencia en un cristiano cuando pasa una prueba. Para algunos pudiera ser los momentos más terribles y difíciles de la vida. Para un cristiano podían ser los momentos más gloriosos y maravillosos de la vida, la prueba. Cuando se ha invocado el nombre del Señor, cuando desde esa posición clamamos su nombre y cuando pedimos ayuda y sabemos que Él escucha nuestra voz y sabemos que Él responde a nuestro clamor. Cuando llegue ese maravilloso momento en que sabemos que estando esclavos el Señor nos ha liberado, cuando estamos enfermos y el Señor nos ha sanado, cuando estamos oprimidos y el Señor nos ha liberado, nos ha dado libertad, cuando todo eso ocurre y las cadenas caen y estamos en la presencia del Señor, resulta que el momento más terrible se convirtió en el momento más glorioso. Porque es cuando hemos visto la mano preciosa del Señor. Hermano, mientras más profundo estemos en el dolor, más glorioso es la salida de ahí. Porque más poderosa se ve la mano de Dios. Cuando lo que Dios hace lo pudo haber hecho otro, decimos, bueno, está bien, gracias Señor. Pero cuando lo Dios hace, podemos que nadie lo podía hacer, ningún médico, ninguna medicina, nadie, ningún policía, nadie podía ayudarnos de la forma en que Dios nos ayudó. Entonces hay clamor y hay gloria a Dios. Porque hemos creído, porque hemos glorificado, porque hemos clamado. Y entonces Dios hace cosas. Dios hace cosas. Y dice el salmista ahí en el Salmo, en el 18:6, la segunda parte, lo primero que le hace es escuchar. Él escucha a sus hijos. Dice en la segunda parte del 6, Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Así que en todo el resumen de la vida de David, donde él vio tantos momentos de peligros terribles para su vida, de cómo Dios lo sacó de allí, Dios lo liberó y Dios lo cuidó, lo primero que él reconoce es que en medio de cualquier crisis, él supo siempre que su padre le escuchó. Que no estuvo demasiado ocupado para atenderle. Que siempre estuvo ahí para atender su mano porque Él le escuchó. Sabemos que esa, hermanos, es una de las cosas que a veces nosotros los padres y los esposos, hablando de los hombres, más fallamos. Que estamos tan ocupados que no tenemos tiempo de poner una parada y escuchar a nuestros hijos, escuchar a nuestras esposas y reconocer y que ellos sepan que nosotros estamos ahí para escuchar. No sabemos si podemos resolver los problemas, pero sabemos que estamos ahí para escuchar. Y qué lindo es que a pesar de que nosotros a veces cometemos ese error con nuestros hijos y cometemos ese error los hombres con nuestras esposas, lo cierto es que ese error Dios no lo hace con nosotros. Siempre está listo a escucharnos. Siempre está listo para estar ahí por nosotros. Y esa es la convicción. ¿Y qué pasa cuando un padre escucha que un hijo está en peligro? 18:7, y ese texto lo resumí, pero ahí ese salmo está lleno hablando de la indignación de Dios, y cuidado con un Dios tan poderoso cuando está bravo, ¿verdad? Dice, la tierra fue conmovida y tembló, en el versículo 7. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó Él. Así que el salmista está convencido de que el Padre que Él tiene, que le ama tanto y que Él ama, en los momentos difíciles y terribles de las pruebas que Él tuvo que sufrir en la vida, cuando Él invocó su nombre y Él clamó, no solamente escuchó, sino que sintió por Él, sintió indignación en contra de sus enemigos, en contra de aquellos que le quieren hacer daño a uno de sus hijos. Hermanos, nosotros los padres no nos gusta que abusen de nuestros hijos, ¿verdad que no? Nos indignaría.
Sobre todo sin que le va a abusar de él, es más grande, es mayor que él. Salimos en su defensa de nuestros hijos porque le amamos, son nuestros hijos. Hermanos, nuestro Dios está al tanto de nosotros. Ese es el concepto que él tenía. Él sabía que no tenía un Dios indiferente a su dolor. Tiene un Dios que le escucha, que le atiende, que se indigna cuando sabe que uno de sus hijos está siendo abusado, que uno de sus hijos está siendo perseguido. Y sabemos que eso está ocurriendo en este mundo. Hay de aquellos por los cuales los hijos de Dios sufren. Hay de aquellos que teniendo el poder político en las naciones discriminan, meten preso, ajustician, bueno, si se le puede llamar ajusticiar, o aplican la injusticia, por decirlo de alguna manera, a aquellos que son sus hijos porque tienen leyes injustas. Hay de aquellos delante de Dios porque Dios está indignado en contra de aquellos que hacen algo a sus hijos. ¿Y qué hace Dios? ¿Se pone bravo y más nada? Dice el versículo 9, se acerca y sabemos que está cerca. Dice el versículo 9, Salmo 18. 9 dice, inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Así que Él vino, Él se hizo presente con su grandeza. No queda Dios en la distancia. Él se acerca más y más, sobre todo cuando lo necesitamos. La experiencia de David en medio de todo es que no estuvo solo. Y realmente, definitivamente la soledad debe ser una de las cosas más terribles por las cuales tenemos que pasar en la vida. Pero qué lindo es que de Dios nunca vamos a estar solos. Cuando clamamos a Él, Él no nos va a abandonar. Él va a estar ahí por nosotros. Un querido amigo mío, él falleció siendo joven, recién graduados de la universidad, estudiamos juntos y nosotros éramos bien unidos. Y él falleció en un accidente de automóvil. Y después que pasó el tiempo, él era un gran y tremendo intelectual y había escrito muchas poesías bellas. Ahora están editadas inclusive en un libro. Y una de sus poesías decía, en un momento parece que él se sentía solo, decía, y no contestan las cartas, mis amigos. Mis amigos no me contestan las cartas. Y los que éramos amigos de él quizás nos sentimos culpables en alguno de nosotros que él nos escribió y nunca le contestamos. En aquella época no había internet ni nada de eso, recuerden eso. Todo era sobre sello de correo y ponerlo en el correo. Y lo cierto es que muchas veces los amigos pueden fallarnos. Muchas veces quizás el pastor no puede estar ahí cuando yo lo necesite o alguien en el cual yo tenga confianza. Pero qué precioso es cuando nuestra confianza y nuestro clamor está en el Señor. Y podemos saber de que Él nos entiende, que Él nos ama, Él es nuestro Padre y puede estar seguro que Él se va a acercar a nosotros. Él es el que toma la iniciativa, siempre lo fue así, hermanos. No fue Abraham quien buscó a Dios, fue Dios quien buscó a Abraham y lo llamó para que fuera formar su pueblo. Fue Él quien llamó a cada uno de aquellos que los cuales Él se acercó, a los profetas. Dios siempre nos estuvo buscando. Él tomó la iniciativa. Y por eso, Señor, por eso, hermanos, podemos decir que tenemos un Dios que Él se va a acercar porque es un Padre que se ocupa y atiende a cada uno de sus hijos. Ahora, cuando se acerca, Él obra, Él nos toma, Él nos libera. ¿Qué dice el versículo 16 y 17? Salmo 18. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Miren, la lista de los momentos difíciles que pasó David es larga. Y en cada uno de esos momentos él pudo decir, Dios no solamente me escuchó, Dios se acercó, Dios me liberó. Esa es mi experiencia. Eso decía David. Por eso él podía decir, Jehová es algo mío. La pregunta que tenemos que hacer nosotros a lo largo que estemos estudiando todo esto es, ¿lo es también para mí? Yo puedo decir, como decía David, que en todo peligro de mi vida, cuando yo clamé a mi Dios,
Él me escuchó, Él se indignó, Él hizo algo, Él vino por mí, Él me rescató, Él me levantó. Ese es el testimonio que tengo. ¿Sí o no? Hermanos, si ese testimonio es verdadero en mi vida, si yo puedo decir yo estuve perdido y Él me salvó, yo puedo decir Jehová es mi Salvador. Si yo estuve solo y Él me acompañó, dice, Él es mi compañía. Es producto de la experiencia, no es producto de algo emotivo, no es producto de algo religioso, es motivo de una experiencia en la cual yo puedo decir como el rey David, yo estuve allí y Él estuvo conmigo, Él me sacó, Él me liberó, Él no me abandonó, Él se hizo presente, Él me tomó en sus manos. Y debido a esas cosas que Dios hizo para Él, entonces, hermanos, entonces, cuarto punto, entonces es que puedo decir que Jehová es para mí también. No porque está escrito en una Biblia, sino porque lo experimenté. Yo decía, Él es libertador. Un momento. Él es mi libertador porque Él me liberó a mí. Él es sanador. Amén. Un momentico. Es mi sanador porque Él me curó a mí. ¿Se entiende? Es producto de la experiencia, del testimonio, de lo que Dios ha hecho. Entonces es que, hermanos, a partir de toda esta experiencia, versículo 2, regresamos en el Salmo 18. Con razón el rey David podía decir, Jehová, roca, castillo, libertador, Dios, fortaleza. No es lo que dice ahí. Dice eso, pero dice que es suyo. Jehová es roca, pero es mi roca. Jehová es castillo, es mío. Es libertador, es mi libertador. Es Dios, es mi Dios. Es fortaleza, es mi fortaleza. Dice, en Él confiaré. ¿Es qué cosa? Mi escudo. ¿Por qué podrá decir David que era su escudo? ¿De cuántas cosas no él sintió que fue Dios quien lo protegió? Eso venía en contra mía, pero Él me libró y Él reconoce que es Dios. Es mi escudo. Es el mío. Él es la fuerza de mi salvación porque un día estuve perdido. Estaba perdido, pecador, condenado. Está en la Biblia, el que peca está condenado. Yo estaba así. Pero puse la fe en Jesucristo. Él es mi Salvador ahora. Él es la fuerza de mi salvación. No es mis fuerzas, son las suyas. Es mi alto refugio. Hermanos, David pudo decir esto cuando era pastor de ovejas. El Señor lo salvó de leones y de osos. Su propio testimonio. Cuando se enfrentó a un gigante tan más fuerte que él, armado, el Señor le dio victoria a David. Y él reconoció que fue de parte de Dios, ¿sí o no? Cuando un rey celoso, histérico como Saúl quería matarlo, con todo el ejército de su parte, cómo David salió ileso de toda aquella persecución de un rey poderoso y de un pequeño jovencito. Él reconoce, la mano de Dios me libró de Saúl. Quiere decir que tú sumas y sumas y sumas, y Él está diciendo, aquí estuvo Dios, aquí estuvo Dios, aquí estuvo Dios. Esa experiencia de mi vida, ese es mi Jehová, ese es mi Señor. En Él he confiado y Él me ha librado. Producto de esa larga experiencia que terminó con la terrible experiencia de un propio hijo ambicioso que lo quiso asesinar para ocupar su lugar. Quiere decir que en todo momento de la vida tremenda de este hombre David, aun cuando pecó, reconoció que fue la mano de Dios quien lo restauró. Quiere decir que Dios estuvo con él en cada momento y en base a cada experiencia poder decir, amén, es mi roca. Cuando todo se hundía, yo no me hundí, porque mis pies estaban en Cristo Jesús. Es mi castillo, es mi libertador. ¿Quién me podía liberar? Mi religión, mis fuerzas. ¿Quién me podía hacer eso? Él estuvo, Él me protegió. Todo eso es en base a experiencia. Ahora, hermanos, ¿como quién puedo decir que es Dios para mí? ¿Realmente es mi Salvador porque me salvó? ¿Realmente
es mi libertador porque me liberó de mis vicios en que estaba metido. Y puedo decir, ese fue el Señor que me sacó de ahí. Puedo decir que Él es mi transformador porque Él transformó mi vida completamente de lo que era y a lo que soy ahora. Puedo contar como experiencia cómo fui liberado de las garras del pecado, de la condenación. Puedo decir con toda seguridad, lo experimenté, sí, Jehová es mi libertador. Estaba esclavo, Él me liberó. Puedo decir con toda seguridad, sí, Él es la fuerza de mi salvación. Cuando vemos a Dios obrando, damos la gloria a Él porque solamente Él lo puede hacer. Hoy vimos este testimonio precioso de esta sobrinita de la hermana Amalia. Y los que saben la historia saben que los médicos no daban con ella de ninguna manera, 100% el cerebro, ya no había nada que hacer. Y la vieron ahí, ¿verdad? En su pandero, dando gloria a Dios y alabanza a Dios. ¿Y la gloria para quién es? Para Dios, que fue quien la pudo sanar. Pero déjeme decirle, hermano, que esta historia continúa. Yo sé que la hermana Amalia, por ello le dije, eso es que la iglesia tiene que saber eso. El testimonio continúa, ¿saben por qué? El médico que la atendió a ella vio el milagro. Un hombre inconverso. Ahora es un siervo del Señor que predica el Señor. El médico. Porque lo que él vio, se dio cuenta que era más allá de la ciencia. Era algo que se fue de las manos de la ciencia. Pudo ver que fue la mano de Dios. Y ahora este hombre tiene su propio testimonio viendo a Patricia curada. Quiere decir, hermanos, que cuando el Señor obra, vemos la maravilla. Ese es nuestro testimonio. Eso es lo que hablamos. Ya no como algo ajeno. No se trata solamente de las historias que están en la Biblia. No se trata, hermanos, escuchen por favor, de lo que Jehová fue para David. Se trata de lo que Jehová es para mí. Y poder decir como Él, sí, Él es mi libertador, Él me liberó. ¿Quiere que te cuente mi esclavitud? En que yo estaba esclavizado y cómo Dios me liberó de eso. No fue una medicina, no fue una religión, fue Cristo Jesús el poderoso. Fue el Señor quien me liberó. Ahora me encanta, hermanos, el versículo 49. Como en toda la Biblia, al final de la historia, hay un propósito grande también en beneficio de otros. Y eso, hermanos, es algo que la iglesia, nosotros no podemos olvidar. Porque es muy tentativo hablar de mi Dios, mi, los demás. Sin Dios, ellos no saben, ellos no tienen. Y ese no es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo no es egoísta. Es de compartir. Amén. Fíjense cómo este versículo estos versos, si son dos versos, uno debajo, que importante, dice, por tanto, el versículo 49, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré tu nombre. Ahora, cantaré tu nombre, se da la impresión de que es solamente alabanza, pero esto está relacionado al verso anterior, en ese mismo versículo. Yo te confesaré entre las naciones. Quiere decir que esto que tú eres para mí es lo que yo voy a confesar entre la gente. La gente tiene que saber que hay un Dios tan maravilloso. Que no se trata de algo ficticio inventado por los hombres para sentirnos bien. Se trata de un Dios real y glorioso que ha hecho grandes cosas conmigo. Y no puedo quedar callado. La gente tiene que saber de este Dios. La gente tiene que tener esta oportunidad, hermanos. Porque si yo fui esclavo y Dios me libertó y es mi libertador, ¿cuánto nos hay afuera también esclavos que necesitan esta libertad? Que necesitan esta liberación. Que están perdidos y necesitan este Salvador. Ya tú lo declaras y lo proclamas y dices, este es mi Salvador. Ellos necesitan saber eso.
No te lo calles a ti solo, eso se llama egoísmo. Ese no es el Espíritu de Dios. El Espíritu del Nuevo Testamento, el Espíritu del Señor desde el Antiguo Testamento es que todo el mundo sepa que hay Dios en Israel. Esa era la función del pueblo hebreo. Que todo el mundo sepa que hay un Dios verdadero. Y es el mismo mensaje del Nuevo Testamento. Que todo el mundo sepa, que las personas sean evangelizadas, que sean discipuladas, que sean bautizadas. ¿Para qué? Para que conozcan y tengan esta experiencia preciosa. No se trata de algo para ti. Se trata de algo para los demás. A mí me encantan los hermanos que aprovechan toda oportunidad para hablar del testimonio de Cristo. Que te digan fanático, eso a ti no te interese. Siempre y cuando haya la oportunidad de hablar de Cristo, habla de Cristo. Y mirando ahí en la internet, uno de los tantos emails que recibo, venía un link a una conexión de internet a la participación de una mujer en las Naciones Unidas, ante un comité de las Naciones Unidas. Y me interesó y le di, lo oí completico y me quedé con la boca abierta. Si alguien está interesado y está en Facebook, vaya a mi wall de Facebook y ahí está el link, porque lo oiga usted completico. Esta señora se llama Nadme Abedini. Es la esposa de un pastor americano, ciudadano americano, pero de origen sirio. Sirio no. Sí, es sirio. Iraní, perdón, gracias. Lo tengo escrito aquí, pero se me perdió. Del pastor Said, preso en Irán. Gracias. Y ella tuvo la oportunidad de hablar del caso de su esposo, que debe cumplir una prisión de 8 años. Esto fue el martes de esta semana que pasó, martes 4 de junio, fue que ella habló ante las Naciones Unidas. Y ella está intercediendo porque liberen a su esposo. Su único delito fue reunirse con cristianos en casas culto. Ese fue el único delito que él hizo. Y por eso está cumpliendo 8 años de prisión. Está contando de las hemorragias que ha tenido por las golpizas que le han dado. Y fíjense, es interesante porque hay una transcripción de lo que ella dijo. Y yo leí la transcripción y de ahí traduje más o menos con lo que puedo hacer yo al español. Pero después me di cuenta que la transcripción no está completa de lo que ella dijo. Vaya, mi inglés no es bueno, pero no es tan malo para que no sepa lo que está diciendo. Quiere decir que lo volví a oír y decía, aquí no pusieron todo lo que ella dijo. Quiere decir que lo que yo lo volví a traducir, pero parando la computadora y traduciendo lo que ella estaba hablando. Y esto fue lo que ella dijo. Mi esposo no violó ninguna ley iraní. Él está preso por creer en el perdón de los pecados a través de Jesucristo, que murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y para que cualquiera que crea en Él sea reconciliado con el Dios de paz y de amor que todos estamos buscando. Y yo dije, wow, esta mujer está predicando el Evangelio en las Naciones Unidas. Un momento de dolor en que su esposo está preso y ella está allí pidiendo porque liberen a su esposo. De pronto ella entiende que el poder de Cristo en su vida es algo que debe compartir para que todo el mundo conozca que hay un Dios poderoso, que hay un Hijo de Dios, se llama Jesucristo. Hermano, estamos hablando de las Naciones Unidas, donde hablar de esto es tabú. La mayoría de los que están oyendo ahí ni son cristianos y muchos de ellos son de países musulmanes que aman, que odian el cristianismo. Y ella dijo, bueno, yo estoy aquí para pedir por mi esposo, pero tengo la oportunidad de hablar de Cristo. Y voy a hablar de Cristo, del perdón de los pecados, de que es la única vía para encontrar a un Dios de paz. Ahora, hermanos, el salmista aquí está diciendo, en mi clamor, en mi dolor, en mi situación, en mi angustia,
Yo invoqué y clamé el nombre del Señor y Dios es mi libertador. Él es la fuente de mi salvación. Él es todo esto para mí, pero esto no me lo callo yo. A todas las naciones voy a confesar esta bendición, esta verdad. Hermanos, y esa debe ser la pasión de nosotros como iglesia. Claro que es lindo adorar a Dios y clamar a Dios o bendecir su nombre por las cosas que ha hecho con nosotros. Amén por eso. Hermano, pero si nos quedamos ahí, todo entre Dios y nosotros y la gente de afuera, ¿qué? Tú me liberaste y la gente que sigue sin liberar. Tú me salvaste y la gente que sigue condenada. Estas expresiones de lo que Dios es para nosotros no es algo para que quede entre Dios y nosotros, ya Dios lo sabe. Quizás ya nuestros hermanos lo saben. Pero hay cientos de personas allá afuera que no lo saben y lo necesitan. Son los que más lo necesitan. Y ese es el mensaje que debemos compartir. Porque déjenme decirle, yo lo he dicho muchas veces, los únicos, escuchen por favor, que pueden decir Dios, Jesús es mi Salvador, son los humanos. ¿Está escuchando? Los únicos. Un ángel no puede decir Dios es mi Salvador, porque un ángel nunca ha estado perdido, nunca ha sido salvo de nada. ¿Se entiende? Los únicos que podemos decir Dios es mi Salvador somos nosotros los cristianos. Somos los únicos que podemos decir, porque estuvimos perdidos y Dios nos salvó. Amén. Por consiguiente, cuando digo es mi Salvador, nadie me puede discutir eso. No me pueden discutir eso. No, ¿cómo tú vas a discutir que es mi Salvador? Fui yo el que estaba perdido y fue a mí quien me salvó. ¿Cómo tú vas a decir que no? Es mi experiencia. Y esa experiencia es la que es poderosa en el oído de la gente. No la religión de esto y haz lo otro, no es lo que Dios hizo conmigo y la gente se identifica con eso, puede decir, igualito estoy yo, que como tú estabas. Yo necesito ese Salvador también. Yo necesito esa gracia. Yo necesito ese poder, yo necesito ese amigo. Yo estoy solo, yo quiero a alguien que esté conmigo. Yo quiero a alguien que me comprenda, que me ame, que me levante, que me saque. Y quizá la pregunta sea, ¿tú crees que lo puede hacer conmigo también? ¿Qué usted le respondería? Amén. Claro que sí, porque de tal manera amó Dios al mundo. Así que si usted es parte del mundo, Dios lo amó a usted también. Y Cristo murió por ti también. Y Cristo y Dios te quiere salvar a ti también. Así como Jehová es mí, también Jehová puede ser tú, si tú le aceptas. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te alabamos, te bendecimos por estas verdades preciosas de tu palabra. Reconocemos, Señor, que fuiste tú y solamente tú, nuestro libertador, quien nos rescató, quien nos dio la libertad, donde estábamos atrapados de nuestros vicios, de nuestro carácter, de nuestros pecados. Tú nos liberaste. La fuerza de nuestra salvación fuiste tú fuiste quien moviste, tu Hijo fue quien murió por mis pecados. Porque en siguiente, Señor, reconocemos lo que eres para cada uno de nosotros. Gracias por ser nuestro. Señor, gracias por ser mi Salvador, mi refugio. Te pido, Señor, que ese espíritu precioso que tenemos a través de ti deseemos compartirlo con otros. Es lo que tú nos mandas hacer. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a no ser egoístas y compartir esta gran bendición. Lo que tú eres, el Padre que tú eres, el Señor que tú eres, para mí, lo puede ser también para cualquiera que te acepte, que te obedezca, que ponga la fe en tu Hijo Cristo Jesús. Ayúdanos a compartir esa verdad con pasión, con amor,
porque es la experiencia más preciosa que hayamos tenido en nuestra vida, el que te tengamos a ti. Ayúdanos, Señor, levanta en nosotros ese espíritu de compartir con otros lo que tú eres para nosotros. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo, Jesús.